Buen día para todos. El día de hoy estaremos exponiendo sobre el tema cooperativas de trabajo asociado. Este equipo estará compuesto por Gildardo Alberto Velázquez Arciniegas, Julia Evelyn García Leal y mi persona Ingrid Natalia Gil Barragán. ¿Qué es una cooperativa de trabajo asociado? Según el decreto 4588 del 2006, que es en el que basaremos toda esta exposición, las cooperativas de trabajo asociado son organizaciones sin ánimo de lucro que asocian a diferentes personas que al mismo tiempo son gestores, contribuyen económicamente a la cooperativa y son aportantes directos de su capacidad de trabajo para el desarrollo de actividades económicas, profesionales o intelectuales que buscan producir bienes, ejecutar obras o prestar servicios que contribuyan a la comunidad. Esas cooperativas son sin ánimo de lucros. Ellos lo que buscan es como asociar a un número de personas para que se beneficien y generar un beneficio a la comunidad. Es decir, que a diferencia de un negocio, ellos no buscan generar ganancias. También que pone un punto muy importante y es que son gestores, es decir, ellos mismos se encargan de su propia administración y que además de eso dan cuotas de dinero, es decir, aportan económicamente. Y el punto importante es decir, es que también aportan su capacidad de trabajo. Trabajo asociado cooperativo es la actividad libre, autogestionaria, física, material o intelectual o científica que desarrollan en forma autónoma un grupo de personas naturales que han acordado asociarse solidariamente, fijando sus propias reglas conforme a las disposiciones legales y con las cuales autogobiernan sus relaciones con finalidad de generar empresa. Acá hay un punto importante, dice, es que se asocian solidariamente, es decir, todos deben de aportar en la misma cantidad de dinero y de su capacidad de trabajo, y que si llega a haber alguna deuda o alguna multa, todos deberán colaborar para pagar esa deuda o esa multa, o cualquier responsabilidad que se genere. El trabajo asociado cooperativo se rige por sus propios estatutos, en consecuencia no le es aplicable la legislación laboral ordinaria que regula el trabajo dependiente. Aquí no se va a generar una relación empleado-empleador, se genera más una relación de asociados y por ese motivo se regirán por sus estatutos y no será aplicable la legislación laboral. Acuerdo cooperativo de trabajo asociado es el acuerdo que se celebra por un número determinado de personas con el objeto de crear y organizar una persona jurídica de derecho privado denominada cooperativa o precooperativa de trabajo asociado, cuyas actividades deberán cumplirse con fines de interés social y sin ánimo de lucro. Aquí nos hablan de precooperativas de trabajo. Estas precooperativas de trabajo son aquellas que todavía no tienen como la capacidad económica, técnica o administrativa para organizarse como tal en una cooperativa. Es decir, es como un paso antes de una cooperativa de trabajo asociado. Este acuerdo debe surgir de la manifestación libre y voluntaria de la persona natural que participa en la creación de la cooperativa o precooperativa de trabajo asociado o que posteriormente se adhiere suscribiendo el contrato cooperativo correspondiente. Este acuerdo obliga al asociado a cumplir con los estatutos, el régimen de trabajo y de compensaciones y el trabajo personal de conformidad con sus actitudes, habilidades, capacidades y requerimientos en la ejecución de labores materiales o intelectuales sin que este vínculo quede sometido a la legislación laboral. Número de asociados para su constitución. Las cooperativas de trabajo asociado se constituirán con un mínimo de 10 asociados y las que tengan menos de 20. En los estatutos o reglamentos deberán adecuar los órganos de administración y vigilancia de las características particulares de la cooperativa, especialmente el tamaño del grupo asociado, a las posibilidades de visión del trabajo y a la aplicación de la democracia directa, así como también a las actividades específicas de la cooperativa. Cuando nos hablan de democracia directa, es decir, que todos los asociados tienen los mismos derechos y obligaciones, tienen las mismas opciones de dar su punto de vista, de hacer alguna propuesta y de tomar decisiones. Las precooperativas de trabajo asociado se constituirán con un número mínimo de 5 asociados fundadores. Objeto social. El objeto social de estas organizaciones solidarias es el de generar y mantener trabajo para los asociados de manera autogestionaria, con autonomía, autodeterminación y autogobierno.
En sus estatutos se deberá precisar la actividad socioeconómica que desarrollarán encaminada al cumplimiento de su naturaleza en cuanto a la generación de un trabajo en los términos que determinan los organismos nacionales e internacionales sobre la materia. Condiciones para contratar con terceros. Las cooperativas o precooperativas de trabajo asociado podrán contratar con terceros la producción de bienes, la ejecución de horas y la prestación de servicios, siempre que respondan a la ejecución de un proceso total a favor de otras cooperativas o de terceros en general, cuyo propósito final sea un resultado específico. Los procesos también podrán contratarse en forma parcial o por subprocesos correspondientes a las diferentes etapas de la cadena productiva, siempre atados al resultado final. Medios de producción o de labor. En las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado deberán ostentar la condición de propietaria, poseedora o tenedora de los medios de producción. Esto es básicamente como para que la actividad desarrollada no se interrumpa y se garantice que se pueda desarrollar esta actividad. Si dichos medios de producción y de labor son de propiedad de los asociados, la cooperativa podrá convenir con estos su aporte en especie, la venta, el arrendamiento o el comodato, y en caso de ser remunerado el uso de los mismos, tal remuneración será independiente de las compensaciones que percibirán los asociados por su trabajo. Si los medios de producción y de labor son de terceros, se podrá convenir con ellos su tenencia a cualquier título, garantizando la plena autonomía en el manejo de los mismos por parte de la cooperativa. Dicho convenio deberá perfeccionarse mediante la suscripción de un contrato civil o comercial. Es básicamente para que la cooperativa tenga siempre a disposición sus medios de producción y se pueda garantizar que se cumpla la labor, que la actividad que ellos deben generar, ¿no? Listo, para continuar lo que nos venía exponiendo nuestra compañera Ingrid Natalia, entonces continúo. Condición especial para ser un trabajador asociado. Entonces, la primera condición es que se deberá certificar en un curso de economía sólida con una identificación no menor a 20 horas. Segundo, la entidad que importa los cursos deberá presentar una resolución por el DAN social. Esta DAN social es una institución del Estado que tiene por objeto formular, orientar y desarrollar políticas de organización. Entonces, una vez certificado por el DAN, se debe mostrar el énfasis en trabajo asociado, puesto que esta institución hace diferentes tipos de certificados. Y el curso de educación de cooperativa podrá realizarse antes del ingreso del asociado, en los primeros 3 meses posteriores a dicho ingreso. Seguimos. Excepciones del trabajo asociado. Entonces, ya vimos que para vincularse se va a hacer un curso en la diapositiva anterior. Entonces, también se puede vincular personal con unas excepciones específicas, que son las siguientes. Primero, para trabajos ocasionales o accidentales distintos a las actividades del objeto socioeconómico de la cooperativa. Segundo, para reemplazar que se encuentre imposibilitado y que su labor sea fundamental para el cumplimiento del objeto social, siempre y cuando estén por los estatutos. Entonces, cuando un personal no esté apto para realizar un trabajo, ya sea por una patología o un evento adverso, si dentro de los estatutos está que puede tener un suplente, este deberá cubrirlo inmediatamente. Para vincular personas especializadas cuya labor sea especializada para el cumplimiento de algún proyecto del objeto social de la cooperativa. Como tal, esta persona no se va a vincular con la cooperativa, pero sí va a ser un apoyo para lograr el objeto social de la cooperativa, siempre y cuando la cooperativa no cuente con ese personal para dicha labor.
Prohibición para actuar como intermediario de empresa de servicios temporales, perdón. Listo, entonces son tres condiciones. Estas no podrán actuar como empresas de intermediación laboral. Entonces no podrán hacer esa intermediación como las hacen las cajas de compensación que son intermediados. Estas cooperativas no tienen derecho a eso. No podrá disponer de trabajo a sus asociados para beneficiar a terceros. Cuando hacen labores para terceros con el fin de beneficiarlos sin cumplir alguno de los objetos sociales de la cooperativa, queda profundamente prohibido. Y tampoco se permitirá la subordinación o dependencia de terceros. Las cooperativas son más que todo independientes en sus labores y en la búsqueda de su objeto social. Seguimos con la siguiente. Prohibición para quienes contraten con las cooperativas de trabajo. Entonces las personas o personas jurídicas que hagan una contratación de una cooperativa de trabajo asociado por ningún motivo podrá vincularse a sus lineamientos o vincularse directamente a decirles cómo deben funcionar. En ningún motivo se va a permitir eso en las cooperativas asociadas de trabajo por más que las contraten. Prohibición de actuar como entidades de afiliación colectiva. Entonces las cooperativas tendrán únicamente la obligación de afiliar a sus usuarios al sistema de seguridad social integral, siempre y cuando sean los asociados de dicha cooperativa, mas no podrán actuar como intermediarios y hacer afiliaciones colectivas de trabajadores independientes al sistema de seguridad social. Eso no, según como lo entendí yo, no se hace como para evitar las múltiples afiliaciones al sistema de seguridad social, porque sería implícito. Seguimos con la siguiente: obligatoriedad y autorización. Entonces empezamos con la primera. Las cooperativas de trabajo serán revisadas y autorizadas por el Ministerio de Protección, únicamente por este ministerio. Y recordemos que una de sus funciones es que dentro de una de sus funciones está administrar los fondos, cuentas, regulaciones y competencia. Segundo, la Asamblea General aprobará el régimen de trabajo asociado y sus compensaciones. El Consejo de Administración será el encargado de establecer las políticas y procedimientos de las cooperativas de trabajo asociados. El Ministerio de la Protección Social, por medio de la Unidad Social de Inspección, y control del trabajo, y establecerá la autorización del régimen de trabajo autorizado. Y tercero, se podrán adoptar regímenes de trabajo y compensaciones de manera aportada o integrada cuando ya son autorizadas por el Ministerio de Protección Social. Deberá ser publicada en lugares visibles y estar al alcance de los empleados asociados. Contenido del régimen de contrato. Listo, entonces ellas se rigen bajo estatutos y no se rigen como tal por una legislación laboral. Por ende deben traer un propio régimen de trabajo, y pues dentro de ese régimen que ellos crean están las siguientes condiciones que las voy a leer poco a poco. Primera, condiciones o requisitos para desarrollar o ejecutar una labor. Segunda, los aspectos generales tales como jornadas, horarios, turnos, días de descansos, permisos,
licencias, demás formas de ausencias temporales de trabajo, el trámite para solicitarlas, justificarlas y autorizarlas, las incompatibilidades y prohibiciones en la relación de trabajo asociado. Los criterios se aplicarán para efectos de valoración de oficios o puestos de trabajo, el periodo y proceso de capacitación del trabajador asociado para actividades que desarrolla la cooperativa, consagrando las actividades de educación, capacitación y evaluación. Los derechos y deberes relativos a la relación del trabajo asociado. Cuarta, causales y clases de sanciones, procedimientos y órganos competentes para su imposición, forma de imponer y resolver los recursos, garantizando en todo caso el debido proceso. Quinto, las causales de suspensión, terminación relacionadas con la actividad de trabajo y la iniciación de procedimientos previstos para la aplicación de las mismas. Sexto, las disposiciones en materia de salud ocupacional y en prevención de riesgos laborales deben aplicarse en los centros de trabajo a sus asociados. Y séptimo, las demás disposiciones generales que se consideran más convenientes necesarias para regular la actividad de trabajo asociado, las cuales no podrán contravenir derechos constitucionales o legales en relación con la protección social de toda forma de trabajo y tratados internacionales adoptados en estas materias. Como lo decía anteriormente, como tal no se eligen en una legislación laboral, pero sí debe garantizar pues que sus asociados tengan por lo menos el mínimo cuidado a la hora en que esté desempeñando su labor. Entonces, ya para finalizar, mi compañera Julia va a reanudar esta presentación y muchas gracias. Buen día, compañeros. Siguiendo con el tema de exposición, vamos a hablar del régimen de compensaciones. Las compensaciones son las sumas de dinero que recibe cada asociado, las cuales han sido pactadas, y estas se les dan por la ejecución de las actividades, ya sean materiales o inmateriales, pero que no constituyen como tal un salario. Estas compensaciones desean retribuir de manera equitativa el trabajo, teniendo en cuenta pues el tipo de labor que realiza cada uno de los asociados, la productividad que éste tenga y la cantidad que éste aporte. El asociado debe autorizar de manera escrita que su aporte sea descontado de estas compensaciones que se le dan mensualmente, y estas se dan durante el periodo de la actividad que cada asociado vaya a realizar. En caso de que su aporte resulte superior a la compensación dada, el asociado debe asumir esta diferencia. Y de esta manera que se procede también en caso de que no reciba una compensación durante este periodo. El régimen de compensaciones debe contener mínimo los siguientes aspectos: el monto, la modalidad de la compensación, los niveles o escalas de estas de acuerdo a los diferentes trabajos o actividades y las labores desarrolladas, la periodicidad y la forma en que se paga. Estos son como los componentes mínimos que deben quedar estipulados para el pago de estas compensaciones. Pues deben tener unos límites, unos requisitos y unas condiciones, las cuales pues se pactan con cada uno de los trabajadores o de los asociados. También pues deben tenerse en cuenta los aportes sociales sobre estas compensaciones, de acuerdo con lo establecido en los estatutos de las cooperativas o precooperativas, y la forma en la cual se deban entregar dichas compensaciones. La responsabilidad frente al sistema de seguridad integral. Cada cooperativa o precooperativa
es responsable de los trámites administrativos que da lugar para realizar el proceso de afiliación y de pago de los aportes del sistema de seguridad social, de acuerdo a lo establecido por las disposiciones legales vigentes. Cada cooperativa está obligada a contribuir en la afiliación de cada uno de sus asociados durante el tiempo que duren estos haciendo las labores a realizar. Bueno, las cooperativas tampoco suplen la obligación de afiliación al sistema por el hecho de que los asociados aparezcan como beneficiarios en un régimen contributivo de salud, como de cotizantes a regímenes excepcionales. Es decir, independientemente de que los afiliados a las cooperativas estén en un régimen de salud o tengan un régimen excepcional o que tengan pensión, independientemente de eso, durante el tiempo que esta persona realice las labores en esta cooperativa, la cooperativa no puede eximir su obligación de afiliación. Ellos deben hacer esa afiliación. Bueno, lo que veníamos hablando, los trabajadores son asociados o no afiliados a un sistema de seguridad social integral. Y para efectos de su afiliación se debe tener en cuenta como base para liquidar los aportes todos los ingresos que perciba dicho asociado. El ingreso base para cotización no puede ser inferior a un salario mínimo mensual vigente, excepto cuando existan novedades de ingreso y de retiro. Hay unas multas. El Ministerio de Protección Social impone multas diarias sucesivas hasta de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes a las cooperativas o las cooperativas de trabajo que incurran en conductas descritas como las prohibiciones. Las sanciones de las que se habla para las cooperativas aplican cuando la responsabilidad solidaria existente entre la cooperativa que suministra trabajo, o sea, cuando las cooperativas tengan asociados o no asociados, no trabajadores de manera ilegal y esa persona es beneficiaria de sus servicios. Cuando existen estas situaciones, las cooperativas o precooperativas se les aplican las multas correspondientes. También hay sanciones para los terceros beneficiarios del trabajo prestado por las cooperativas. El Ministerio de Protección Social, a través de las direcciones territoriales, impondrá las acciones correspondientes a los usuarios o terceros beneficiarios que contraten con estas cooperativas o precooperativas el envío de trabajadores en misión o intermediación laboral. Esperamos que todo el tema les haya quedado muy claro. Muchísimas gracias por su atención prestada. Que tengan un buen día.